Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a revisar la encuesta que realiza la NBA de forma anual a los general managers de la liga y en la que votan quién va a ganar el próximo título, quién va a ganar cada conferencia, quién va a ganar el MVP, quién va a ser el rookie del año, el mejor rookie en 5 años, quién es el mejor líder, el mejor entrenador. Votan absolutamente de todo. Así que vamos ya a revisar todas y cada una de las respuestas. Bien, ahí tenemos el artículo que ha publicado NBA.com, de acuerdo, os voy a dejar el enlace en la biografía por si lo queréis cacharrear, y vamos a ir pregunta por pregunta, sección por sección. Hay absolutamente de todo y son encuestas que siempre nos dan bastante juego, que luego además permiten mucho contenido para redes, un vídeo también como este. Ya os digo, vamos a ir comentando. La primera, muy sencilla, ¿qué equipo ganará las finales de la NBA de 2025? Aquí, como podéis ver, el 83% de los votos se va a los Boston Celtics, una respuesta que la verdad no nos sorprende y que ya decimos, sería por primera vez, si los Celtics ganan en 2025, la primera vez en 7 años que un equipo repite campeonato en la NBA. No sucede desde los Warriors de Stephen Curry y de Kevin Durant. Nos encontramos a Oklahoma City Thunder con un 13% de los votos y Dallas Mavericks un 3% de los votos. Bueno, como podemos ver aquí todo se concentra entre Boston y Oklahoma City Thunder. Luego en las clasificaciones de conferencia, aquí lo que podemos encontrar, digamos, como más destacado, vemos que Boston, Nueva York y Filadelfia son los equipos más votados. Milwaukee, un 6%, parece que al menos para los ejecutivos se quedan fuera de la pelea. Pero aquí lo que yo más destaco, al menos en la parte de la conferencia es el hecho de que han reducido el favoritismo de Boston Celtics, al igual que lo ven claramente como el equipo que va a ganar la NBA, sí que le reducen su favoritismo. Podemos ver aquí abajo que el año pasado un 53% votaron a Boston Celtics, este año se baja a un 39%, porque Nueva York sube hasta un 22%, y Filadelfia también irrumpe, por supuesto, pero la gran irrupción de Boston Celtics, de los New York Knicks. Y luego tenemos la clasificación de la conferencia oeste, donde aquí lo que no me llama la atención que Oklahoma esté el primer clasificado. Hablamos del equipo que tiene el mejor young core de la NBA, el mejor grupo de jóvenes. Luego, de hecho, está votado como el mejor grupo de jóvenes de la liga. Pero ya no solo eso, porque como os digo, Oklahoma se ha reforzado con Caruso y con Hartenstein. No han perdido jugadores más allá de Josh Giddey, que en playoffs fue un problema. Es un equipo súper joven, el equipo más joven en terminar primero, como primer clasificado de la conferencia oeste una temporada. Entonces, con todos esos elementos, dices, vale, pues es lógico que les pongan como primero, incluso por delante de Dallas Mavericks, que aparece en cuarta posición. Lo que más me sorprende no es ni siquiera el porcentaje de Denver o esa tercera posición, sino que Minnesota aparezca como segundo, sabiendo que esta encuesta ha sido realizada después del traspaso de Karl Anthony Towns. Eso sí que me sorprende que aparezcan como segundo equipo. Luego, por desgracia, además, mis Phoenix Suns parece que no inspiran mucha confianza. La verdad, lo entiendo y lo respeto. Pasamos a la parte de jugadores, donde la primera es muy clara. ¿Quién va a ser el MVP de la NBA de la 2024-2025? Y aquí se reparte el pastel sobre todo entre Shai Gilgeous-Alexander y Luka Doncic. Un 40% para la estrella de Oklahoma y un 30% para Luka. La verdad que lo entiendo y yo, de hecho, mi percepción inicial es que el favorito es Shai, por contexto, porque él obviamente va a hacer números brutales. Sabemos que tú necesitas tanto narrativa, es decir, que la gente hable, que los medios hablen, que las redes hablen de ti como MVP, pero además tú necesitas que tu equipo gane partidos. Y Oklahoma debe terminar primer clasificado de la conferencia, incluso segundo mejor equipo de toda la NBA, solo por detrás de Boston Celtics, si no hay lesiones, si no hay cosas raras, si no hay historias extrañas. Entonces creo que Shai tiene todo lo necesario para ser MVP. Luka, por supuesto, siempre decimos que es el año de Luka, pero este sí que parece más claro que para otros candidatos. Y sobre todo me parece interesante porque tanto si gana Shai como si gana Luka, hablaríamos de un nuevo ganador esta última temporada. Es cierto que, por ejemplo, Joel Embiid también fue un MVP nuevo, también un MVP más polémico, más discutido al menos por la gente, por la comunidad NBA. Pero bueno, veníamos sobre todo estos años de Jokic y Giannis copando un poco la escena, con Embiid siempre en la batalla, y ahora ya parece que al menos este año a nivel de narrativa cambia la historia y que Shai y Luka Doncic aparecen como pues los grandes candidatos. De hecho, fijaros, Nikola Jokic el año pasado recibió un 43%
y este año baja a un 7%. Luego, una pregunta que aquí obviamente hay respuesta para los próximos años e incluso para la próxima década. Si empezaseis hoy una franquicia y pudieseis firmar a cualquier jugador de la NBA, ¿quién sería? Un 77%, y diría que pocos, me parece, votan a Víctor Wembanyama. Me gustaría saber casi de ese 10%. Quiero pensar que el 10% que votan a Shai es o bien porque es el ejecutivo de Oklahoma, o bien es un 10%, tiene que ser alguno más, porque en la NBA actual los jugadores diferenciales suelen ser manejadores exteriores, y no me extrañaría que algún ejecutivo dijese, oye, yo preferiría tener un manejador del nivel, del compromiso defensivo, de todo lo que hace sin balón, como Shai Gilgeous-Alexander. Pero vamos, yo me quedaba con Wembanyama sin ningún tipo de duda. Aquí tenemos luego una muy interesante. ¿Qué jugador provoca a los entrenadores rivales en realizar más ajustes? Y aquí la verdad, cero sorpresas. Luka Doncic, un 33%, Stephen Curry, un 30%, se reparten principalmente el pastel, y luego Nikola Jokic, un 23%. A día de hoy son los jugadores más desequilibrantes, como digo, que necesitas ajustes del rival para poder parar lo que representa su figura dentro del campo. Sí que es cierto que Luka y Jokic son, yo siempre lo digo hablando con amigos, como el mismo jugador, pero en diferentes tamaños y con más peso Jokic, obviamente por esa también altura que tiene, pero son muy similares en cuanto a estilo de juego. Stephen Curry, sabemos que una parte muy importante de su juego pasa por el movimiento sin balón. Y de hecho, fijaros, a mí una de las dudas que me genera este año el equipo de Golden State es que no hay una gran segunda referencia anotadora al lado de Stephen Curry. Ya vimos cómo eso fue un problema el año pasado por el bajón de rendimiento de Klay Thompson, un Kuminga que no llegó a ese nivel, aunque por tramos lo parecía, y luego Wiggins, que directamente no estaba, y que de hecho fue él la segunda espada ofensiva, el segundo mejor jugador de los Warriors, cuando le ganan las finales a los Boston Celtics. Y luego tenemos la de candidatos para una temporada revelación, que a mí me parece siempre un tema muy interesante. Y el más votado, aunque aquí obviamente vemos algo más repartido, es Jalen Williams con Oklahoma City Thunder, un 13%. Creo que es principalmente porque si Oklahoma tiene un jugador que es candidato a ser un segundo All-Star, no es Chet Holmgren, es Jalen Williams. Y creo que esta próxima temporada debutará como All-Star. Porque además también la entrada de Hartenstein, a mí me gustaría, esto es lo que yo veo en mi cabeza, si vemos más minutos de Chet Holmgren en el 4 y con Hartenstein en el 5, y luego en el perímetro que han metido a Alex Caruso, es decir, un jugador de complemento al lado de las estrellas, puedes plantear quintetos en los que Jalen Williams esté jugando directamente de 3. Sabemos que les gusta utilizarle de inicio de 4 y que Holmgren sale al 5. Pero el jugador más votado, Jalen Williams, que debería hacer una temporada de alrededor de los 20 puntos por partido y ser un jugador que debería estrenarse esta próxima temporada como All-Star si todo va bien y Oklahoma gana muchos partidos y él es votado. No creo que tanto por la gente, porque sigue siendo un poco desconocido para el gran público, pero Jalen Williams me parece una muy buena elección para revelación. Luego Evan Mobley, que está en una temporada clave de su carrera en general en Cleveland, que sabemos que tienen a los dos postes, han traído un nuevo entrenador, sí, necesitan a los dos para tener tamaño y presencia defensiva, pero los mejores tramos ofensivos del equipo llegan con un solo interior y normalmente con Mobley al 5, pero también su mejor defensa se da con Jarrett Allen. Entonces vamos a ver un poco qué termina sucediendo, pero temporada clave para el desarrollo de Mobley. Dijimos lo mismo el año pasado. Ya Morant, Wembanyama, los tres, Mobley, Morant y Wembanyama, empatan con un 10%. Morant también temporada clave, también para que vuelva con fuerza después de un año en blanco prácticamente. Y bueno, Paolo Banchero, Kate Cunningham, Brandon Miller, muy fan de este jugador. Y luego digamos que tenemos las posiciones, que aquí lo que voy a hacer es decir un poquito cuál es el quinteto y algo que me ha llamado la atención. El mejor quinteto votado, Luka Doncic en el puesto de base. Tenemos a Shai por delante de Stephen Curry en la votación. Mejor escolta sería Anthony Edwards. Devin Booker el segundo. Ya luego nos encontramos a Shai, a Curry, es decir, no son bases, no son escoltas. Luka Doncic, es decir, Edwards, Devin Booker. Y aquí me sorprende que no hayan entrado, por ejemplo, votos de Donovan Mitchell, ¿no? Es decir, ¿quién ha votado aquí a Luka como escolta? No le veo mucho sentido, la verdad. Y creo que un jugador como Donovan Mitchell sí que se merecía aparecer en esta conversación, porque para mí aparece Anthony Edwards como el mejor escolta de la liga, y luego están Devin Booker y Donovan Mitchell.
Mejor alero de la... Bueno, y vemos también que se ha comido completamente Anthony Edwards a Devin Booker. El año pasado Booker fue elegido con un 63% de los votos como el mejor escolta de la liga, y esta temporada Anthony Edwards le ha superado 33% contra 23%. Mejor alero de la liga, aquí no sorprende, repite Jason Tatum, es lógico, es normal, está en su prime. Y por ejemplo, pues Kevin Durant y LeBron James aparecen con un 17% de los votos. Empatados de nuevo con Luka Doncic, que aparece como alero a pesar de que juega de base en su equipo. Me gustaría saber quién está votando a Luka como escolta y quién le está votando como alero. Mejor a la pívot de la NBA sin ningún tipo de sorpresa, ya lo era Giannis Antetokounmpo, lo vuelve a ser Giannis Antetokounmpo. Lo que pasa que en esta ocasión, pues de nuevo vemos votos repartidos. Kevin Durant recibe un 7% y Anthony Davis, aunque prácticamente ha jugado todo el año al 5, le han votado aquí como 4. Draymond Green, que yo creo que ya no está para aparecer en estas listas. Domantas Sabonis, que es claramente el 5 de su equipo, no sé por qué le votan aquí como 4. Tatum, que incluso tendría más sentido de todos estos, el que tendría más sentido votar de 4 es Jason Tatum, y Víctor Wembanyama, que tampoco tiene sentido votarle aquí, pero bueno. Y el mejor center de la NBA, aquí sin discusión, pero con menos ventaja que el año pasado, aparece como líder Nikola Jokic, un 87%. Fijaros, Víctor Wembanyama, un 3%. Ya hay alguien que le está votando y vais a ver que no es la única en la que ha sucedido. No sabemos si será el de San Antonio o algún fan que tenga por ahí. Y en general, Jokic el más votado. Fijaros en esto, qué curioso, ¿de acuerdo? Jokic es el primero más votado, Giannis el segundo y Luka el tercero, ¿de acuerdo? Quedaros con eso que luego lo comentamos. Vamos ahora con la parte de fichajes y de movimientos del verano, que es una de las más interesantes de todas. Y comenzamos con la de qué equipo ha hecho en general los mejores movimientos de la offseason. Yo aquí estoy muy de acuerdo, y de hecho en unos vídeos cortos que estoy haciendo en TikTok, Instagram y demás, sí que de momento, y el equipo que va a terminar con la mejor calificación de todos es Oklahoma City Thunder. Sí, Filadelfia ha hecho más movimientos, pero Oklahoma los ha hecho más específicos, de un equipo que ya ha quedado primero de la conferencia oeste y todo lo que he dicho antes, del equipo más joven, etcétera, etcétera. Un 37% para Oklahoma, coincido plenamente. Un 33% para Filadelfia, creo que es justificada y además me parece que está equilibrado con lo que hay en la vida real. Y New York Knicks tercero, creo que es muy claro quiénes son los tres equipos que mejor se han movido. Sí que me llama, no me llama la atención, pensaba que sí, pero luego pensándolo un poco más he dicho, quizá no me llama tanto la atención, que el jugador que marcará un mayor impacto lo consideran Paul George con un 60% de los votos. Al final estás moviendo a un gran all-star a otro equipo, por muchas dudas que nos deje. Y luego, ¿qué ocurre? Que entiendo que el voto del que pueda pensar que Bridges o el que pueda pensar que Towns va a tener un mayor impacto en los New York Knicks, pues ahí se ha dividido un poco. Pero bueno, sigue siendo un 26% de votos para los grandes refuerzos de los Knicks, Bridges y Towns, y un 60% para el amigo Paul George. Una de mis favoritas, la adquisición más infravalorada, que de hecho haré unos cuantos vídeos revisando el mercado en estos pocos días que nos queda para que empiece la NBA, y quiero hablar de fichajes infravalorados, lógicamente varios de los nombres que aparecen aquí. Alex Caruso, un 23% de los votos. Fijaros cómo, claro, dices, oye, las franquicias que mejor se han movido: Oklahoma, Filadelfia y Nueva York. Los jugadores de mayor impacto de Filadelfia y de Nueva York. No aparece ninguno de Oklahoma. Bueno, pues porque los fichajes de los Thunder aparecen precisamente en la parte de movimientos infravalorados. Tenemos en primera posición a Caruso con un 23% de los votos, y en tercera posición, empatado, que ahora iremos con ello, a Isaiah Hartenstein con un 13% de los votos. Poco me parece, diría que incluso para el amigo Hartenstein. En segunda posición, KCP, un 17%, que este me parece un fichaje estratégico, clave y por supuesto, claro, en el momento que dices o que todo el mundo coincide en el que el fichaje de KCP es uno de los más infravalorados, quizá deja de estar infravalorado, lo mismo que con Caruso. Creo que incluso con Caruso más, porque es un jugador más mediático que KCP, ¿no? Pero sí, el de Caldwell Pope es un fichaje brutal, estratégico, como digo, de equilibrio para Orlando Magic, que necesitaba meter un tirador así en su nómina, en su quinteto titular, y que va a sentar de maravilla al lado de dos estrellas como son Franz Wagner y Paolo Banchero, que necesitan balón en sus manos, que no tienen el triple como su primera amenaza, y que en concreto Wagner viene de tirar muy mal de 3 en los playoffs. El equipo que más va a mejorar en la 2024-2025... A ver, esta es sencilla. Memphis Grizzlies un 67%, y es muy real porque Memphis fue el candidato del oeste que se cayó de la pelea la pasada temporada debido a las lesiones. Y debo decir que incluso ese 13% de San Antonio
me parece mucho. Yo soy muy fan de lo de Chris Paul, soy bastante fan, empecé siendo poco fan y luego me han ido gustando más los movimientos de San Antonio en verano. Había gente que esperaba que fuesen más agresivos, pero yo no espero que eso se traduzca en una gran diferencia luego para los Spurs en cuanto a resultados, salvo que Wembanyama pegue un salto de que se cuele en la conversación por el MVP, así lo digo. Y este sí que me parece curioso. ¿Cuál ha sido el movimiento más sorprendente de la offseason? Bien, recuerdo que esta encuesta se ha realizado no mucho después del traspaso de Karl Anthony Towns y las respuestas las deben haber recopilado después del movimiento, porque es evidente, y lo vemos aquí, que se refleja el movimiento de Towns. Fijaros cómo es posible que yo creo que para todos ha sido el movimiento más sorprendente, por lo menos para la comunidad de NBA en la parte de los fans, pero a los ejecutivos no les ha sorprendido tanto, porque fijaros que tiene solo un 27% de los votos contra un 23% del de Paul George a Filadelfia, que también se podía medio esperar la salida de Paul George de los Clippers, y luego un 17% de DeRozan a los Kings, que a mí sí que me ha parecido un movimiento más sorprendente. Yo sí que esperaba una salida, se habló de una posible renovación, pero había varios equipos competitivos que yo pensaba, oye, pues quizá Miami Heat, quizás Los Ángeles Lakers, quizás DeRozan encuentre allí una opción, y lo de Sacramento sí que me pareció más random, pero me llama la atención, como os digo, que al final a los ejecutivos no parece haberles sorprendido tanto lo de Towns a los Knicks, por mucho que tenga un 27%, eso sí que me ha llamado la atención. Fijaros si hay movimientos que no les han sorprendido, como por ejemplo el de Michael Bridges a los Knicks, un 10%, que algunos me diréis, oye, Losilla, pero al final el rollo de los Nova Knicks, el siguiente, el que faltaba era Bridges, ya se estaba hablando, sí, a ver, se estaba hablando en redes y en Twitter, pero Knicks y Nets, que además lo metí en no sé si fue en el podcast o donde, llevaban sin hacer un traspaso décadas y apenas registraban movimientos y traspasos entre las dos franquicias, por lo tanto me parece bastante significativo que un movimiento así solo aparezca como el 10%, a nivel de sorprendente, porque eso significa que los ejecutivos ya se olían o ya habían escuchado algo de movimientos, ese rumbling que dicen de Bridges a los Knicks. Y antes de pasar a la siguiente parte quiero comentar esto porque me parece brutal y se me había olvidado. Fijaros lo que aparece en quinta posición. Zaccharie Risacher drafteado con el número 1. Un 7% de los ejecutivos han votado como el movimiento más sorprendente de la temporada que Risacher sea elegido con el número 1 del draft. Es que hay un 3% de diferencia con el traspaso de Bridges a los Knicks. Y Risacher lleva en el top 3, top 2 de las proyecciones del draft. Se ha pegado todo el año, por lo tanto, no es que me sorprenda porque los Hawks han tenido mala suerte, muy mala suerte llevándose este número 1 del draft y ellos trataron de traspasarlo y no lo consiguieron. Pero no sé, me llama la atención y me parece, la verdad, pura comedia que aparezca esto aquí. Vamos con la parte de rookies y de internacional, que tiene alguna cosita muy interesante. Está muy claro, pero muy claro, que a los ejecutivos de este año sabemos que el draft de 2024 no ilusiona, no es un draft que genere grandes expectativas ni en los ejecutivos, ni en los agentes, ni en los especialistas. Pero sí que hay un jugador que ya gustaba antes del draft y que, cuya elección por los Houston Rockets parece que ha caído de pie. Me refiero a Reed Sheppard, un talento, la verdad, que cuando le ves jugar, mola mucho verle jugar, y además para ser un perfil de jugador bajito, blanquito, jugón, con mecánica, con muy buena mano, con descaro ofensivo, parece que sí que tiene deseo competitivo y muchas ganas de defender. No le he seguido en NCAA, no puedo hablar de lo que ha hecho en su carrera en el baloncesto universitario, pero de lo que he visto de imágenes de la Summer League y de lo poquito de 2 detalles que he visto de la pretemporada, oye, deja sensaciones muy interesantes y gustan mucho a los ejecutivos que le han votado. Como podéis ver, un 50% para llevarse el rookie del año y un 43%, que me parece lo más destacado, como el que será el mejor jugador de esta clase dentro de 5 años. Por destacar también, que esto es importante, el nivel de competencia que tiene Sheppard, o que en teoría tiene Sheppard para el rookie del año. Luego aparecerá alguno que no nos esperamos, seguro. Pero fijaros, el segundo que aparece es Zach Edey, el pívot de Memphis, que para mí es la gran incógnita de la lotería para esta temporada, porque además llega a un rol muy importante, el de pívot titular, sustituyendo a Steven Adams en un equipo que va a buscar competir como es Memphis Grizzlies. Stephon Castle, que me gusta mucho esta elección para San Antonio, pero es un jugador que va a tener como ayuda y competencia a la vez a jugadores como Chris Paul o Devin Vassell, entonces quiero ver qué papel puede tener. Y fijaros cómo elecciones muy altas del draft, como Ron Holland o Alex Sarr, reciben muy poquitos votos.
Luego también tenemos la siempre muy interesante de los robos del draft más destacados. Aquí tenemos a bastantes empatados. Tenemos a Bob Carrington con el pick 14, a Devin Carter con el 13, a Johnny Furphy con el 35, bueno, he dicho Furphy, pero entiendo que se pronuncia así. Dalton Knecht con el pick 17, Terrence Shannon Jr. Con el pick 27 para Minnesota y Nikola Topic con el pick 12 para Oklahoma City Thunder. Sí que es cierto que este draft lo han dibujado como que tiene bastantes opciones interesantes de jugadores complementarios, y de aquí, hombre, más de uno y más de dos terminarán siendo jugadores muy interesantes. De hecho, tú luego miras las listas las listas de los draft y en muchas ocasiones los mejores jugadores del draft no están en las 2, 3, 4, 5 primeras posiciones, sino que te los encuentras desde la quinta, sexta posición hasta mediados de la primera lotería o incluso finales de la primera lotería. Fijaros que, por ejemplo, el año pasado votaron a Cam Whitmore como el mejor jugador como el mejor robo del draft. Por lo tanto, es algo que quizás no vemos reflejado en el primer año de la NBA, sino a lo mejor en el cuarto, quinto o sexto año de este jugador en la liga. Aquí es donde viene algo interesante, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que antes os he dicho, oye, fijaros en quiénes son los 3 jugadores que han recibido más votos en cada posición de cada quinteto como los mejores jugadores de la NBA, ¿de acuerdo? Eran Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic. Pues fijaros que aquí, en quién es el mejor jugador internacional en la NBA, Jokic arrasa, lógico, un 87%. Me parece desmedido que sea un 87% para Jokic y un 10% para Luka, aunque claro, tú aquí entiendo que estás votando sin saber lo que votan el resto de ejecutivos, y entonces ahí la mayoría dicen, oye, pues voto a Nikola Jokic, la diferencia que hay entre ellos no es un 87-10, y luego no aparece Giannis Antetokounmpo. Nadie ha votado a Giannis Antetokounmpo, pero alguien sí que ha votado a Víctor Wembanyama. Esto me parece destacado. Quizás ha sido el ejecutivo de San Antonio y no tiene más historia, pero no tiene ningún voto Giannis Antetokounmpo. Me dejaba la parte del mejor jugador internacional que no está en la NBA y que aquí es muy sencillo. Sasha Vezenkov, que ha regresado a la NBA ha regresado a Europa después de su corta experiencia en la NBA. Prácticamente no ha tenido minutos. Estuvo en los Sacramento Kings, traspasado a Toronto y acordó su rescisión de contrato. Ha vuelto a la NBA y por lo tanto lo que ha provocado es que se convierte él de nuevo en el mejor jugador internacional que no está en la NBA y mueve a Nikola Mirotic a segunda posición. Aquí lo que quiero destacar es que como narices está Nolan Traoré, un prospect francés muy jovencito, como narices le tienen en cuarta posición con un 10% de los votos. Eso significa que varios ejecutivos le han votado. No tiene ningún sentido, pero en fin. Esto te habla un poco, o quizás de intereses que puede tener alguno, o de conexiones con agentes, o de que directamente no tienen ni puñetera idea de baloncesto europeo. Vamos ahora con la parte de la defensa, y la primera pregunta pues es la más elemental y la más básica. ¿Quién es el mejor jugador defensivo de la NBA? Y aquí se elige con un 40% de los votos a Víctor Wembanyama. Vale, yo estoy completamente subido al tren de Wembanyama, como no se puede estar de otra manera, pero me parece excesivo quizá esta diferencia. Es cierto que, claro, te pones a pensar y dices, Giannis ha pasado de ser el más votado el año pasado con un 40% a que este año solo tiene un 7% de los votos. ¿Tanto ha bajado Giannis? Bueno, es que llevamos un par de añitos sin poder ver al mejor Giannis, entonces entiendo que eso está afectando. Y también es cierto que, por otro lado, Wembanyama tiene peor equipo y peor esquema defensivo del que tiene, por ejemplo, Bam Adebayo en Miami, que para mí perfectamente podría haber sido votado como el mejor defensor de toda la NBA. Rudy Gobert es excelente y el mejor en lo suyo, pero sabemos que tiene un par de carencias muy señaladas que los equipos saben explotar y que en ocasiones sus propios equipos, los propios compañeros y los propios asistentes y entrenadores de Gobert son incapaces de tapar con otros jugadores. Por lo tanto, yo la verdad pondría a Adebayo un escaloncito por encima. Eso no quita lo de siempre. Un día se podría hacer un vídeo, ¿no?, hablando sobre los defensores del año de Rudy Gobert, sobre los premios que ha ganado. Pero bueno, aquí creo que es difícil porque también cada uno me dirá un poco lo de quién es el mejor defensor, pues como le dé la gana a cada ejecutivo. Pero ya os digo, creo que es un poco subirse completamente al tren de Wemby, porque no hay tanta diferencia, y Adebayo, un 10%, me parece casi hasta insultante. Luego, en el mejor defensor de perímetro no hay debate, ni lo va a haber mientras Jrue Holiday siga a un nivel medio decente, el número 1 votado. Aquí sí que debo decir que él es claramente el número 1, Holiday es el mejor. Luego diría que Alex Caruso y Herb Jones son los siguientes, pero si solo me quedo con la defensa, me quedo con Herb Jones a día de hoy.
todo muy igualado, claro, pero pongo un pasito por delante a Herb Jones. Tercero Caruso, muy cerca del escalón, y un escaloncito por debajo pondría a Lu Dort. Los siguientes de la lista: Anunoby, McDaniels, Smart, que no lo hemos visto, Derrick White, estaba pensando yo en Derrick Jones Jr. Tenemos varias opciones, pero por ejemplo Smart puede entrar de nuevo muy duro. McDaniels, vamos a ver qué progresión lleva, porque se va a pegar mucho tiempo en esta lista, pero lo he dicho, mientras esté Holiday está. El mejor defensor interior de la NBA, aquí nos volvemos a encontrar con lo mismo. Si es mejor defensor interior, a día de hoy puede ser buen Villa, pues puede serlo sin problemas. Gobert es el segundo, sin ninguna duda. Y Davis quizás debería tener un poquito mayor quizás más consideración, ¿no? Cuando está sano y al 100%, sabemos que Davis es uno de los defensores más diferenciales, sobre todo protegiendo la pintura y siendo el ancla de su equipo. En defensor más versátil gana Giannis Antetokounmpo, pero aquí muy repartido. En segunda posición Anunoby, que es un acierto total, con Víctor Wembanyama, Adebayo, Holiday, que también puede defender a grandes. Y aquí nos encontramos al gran olvidado de la lista, Jonathan Isaac. Solo ha recibido votos aquí en la parte de quién es el defensor más versátil. Y de nuevo, al igual que lo decía antes de Adebayo, casi me parece un insulto que Jonathan Isaac, con la temporada que viene de realizar, no haya recibido más votos, porque es uno de los defensores de mayor impacto que yo he visto en toda mi vida. Me dejaba la pregunta de quién es el mejor equipo defensivo de la NBA. Boston Celtics, sin sorpresa, un 57%, que me parecen hasta pocos votos. Me parecen hasta pocos votos si tú votas sin saber lo que votan el resto de ejecutivos, el resto de tus compañeros. Un 57% para Boston me parece poco. Nos quedan tan solo la parte de entrenadores y de miscelánea, que tienen cositas interesantes, pero menos que las anteriores, así que vamos a ir un poquito más rápido. Mejor entrenador de la NBA, de forma bastante indiscutible para todos, Erik Spoelstra. Para mí también es el número 1. Y ojo, cuidado, porque aquí ya tenemos a Mark Daigneault en segunda posición, un 17%. Y ya este año, que va a ser la segunda temporada de estos Thunder en playoffs, el primero en el que ya están confirmados en la élite, creo que va a ser un muy buen año para empezar a medir un poquito más a Daigneault. De nuevo, Spoelstra repite como el mejor manager motivador de gente. Aquí sin sorpresas. Me parece incluso bajo Mazzulla, un 10% con las cosas que salen y dicen de él. Luego, los mejores ajustes que realiza un entrenador durante los partidos: Tyronn Lue el número 1 con un 28%. Esto siempre es algo que se le ha reconocido mucho a Tyronn Lue, digamos, por lo que le contratan las franquicias. Yo aquí me sigo quedando siempre con Erik Spoelstra. Creo que en ocasiones Tyronn Lue tiende demasiado a los quintetos pequeños y eso en ocasiones le ha podido perjudicar. Pero así ahora mismo no recuerdo ni una sola vez que una de las decisiones de Spoelstra haya sido negativas. También es cierto que nosotros lo vemos desde el sofá de nuestra casa, desde la tele, desde el ordenador, y no percibes lo mismo que pueden percibir a lo mejor. Ojo, percibiremos más y mejor que muchos ejecutivos, pero hay muchísimos otros, todos tienen más información, pero sí que habrá un grupo que se preocupe más por estudiar el juego, por saber qué está sucediendo, y entiendo que si Tyronn Lue es el primero, pues muchos lo dirán a conciencia. El entrenador que mejores sistemas ofensivos utiliza, que mejor ofensiva corre, aquí Rick Carlisle con un 47%, me sorprende que Mike Brown ha desaparecido por completo de la lista después de meter a los Kings en playoffs el año anterior, no hay ni un solo voto para él. La cuestión es que Carlisle, bueno, recompensan el año de Indiana y lo entiendo, porque ha sido un equipo que tenía un estilo muy claro, muy marcado, lo han respetado hasta el final, lo han transferido a playoffs, es algo que tenía dudas. También es cierto que contra equipos que iban con lesiones, sobre todo en el caso de Milwaukee, pero ha sido un equipo que ha disfrutado mucho, que nos lo hemos pasado muy bien viendo a los Pacers, y además ellos han sido un equipo capaz de ganar envolviendo a los rivales en su estilo. Además me gusta porque era con instrucciones muy simples y muy claras, pero jugaban con elementos como, pues oye, cambiar un poquito los ángulos de los bloqueos, y entonces al tener a Haliburton, ya no sé quién, y todo tiradores, pues eso se convertía en una auténtica locura. El entrenador con los mejores esquemas defensivos, Erik Spoelstra, aquí no hay ninguna sorpresa, y vemos a Chris Finch con Minnesota y a Tom Thibodeau con los Knicks empatados en segunda posición, me parece de las mejores listas. Joe Mazzulla creo que también tiene unos esquemas que como mínimo están a la altura ahora mismo de estos entrenadores, pero entiendo que aquí también el pedigrí, sobre todo en la parte de entrenadores, pues cuenta mucho. Esta por lo menos a mí me emociona, me ilusiona, tengo poco a lo que agarrarme como seguidor de los Phoenix Suns, y dicen que entrenador nuevo o relocated, es decir, o un entrenador nuevo o que le hayan fichado, vaya, para esta temporada, que haya cambiado de equipo, hará el mayor impacto en su nuevo
nuevo equipo. Y aquí el más votado es Mike Budenholzer, también es el entrenador que mayor pedigrí tenía, el entrenador campeón que estaba en el mercado, también Frank Vogel, pero bueno, sabemos que ha asumido un rol distinto. Y luego en segunda posición Kenny Atkinson, con un 20% que va a tener una temporada muy importante, y yo la verdad le hubiese dado más distancia respecto a Bickerstaff. Bickerstaff no sé qué impacto tendrá en los Pistons. La del mejor asistente en la NBA me parece interesante porque nos puede dar indicaciones de dónde hay nuevos futuros entrenadores jefes. Sam Cassell veremos porque ha sonado varias veces, de hecho este verano ha tenido entrevistas, y sobre todo Micah Nori. Yo me quedo con este nombre, con el de Micah Nori, un tipo que lleva en la NBA muchos años, creo que llevaba desde 2009, desde 2010, mucha experiencia en la liga, 50 años ya, Minnesota ahora su trabajo más importante, con muchas responsabilidades, así que un nombre que apuntamos para ser futuro entrenador jefe. Por cierto también mención para Jordi Fernández porque le tenemos en quinta posición, le han votado para el entrenador que mayor impacto hará de los que ha cambiado de equipo o de los nuevos entrenadores, un 7% han votado a Jordi Fernández, así que sabemos que le han votado más gente, no solo únicamente los ejecutivos de Brooklyn Nets. Y luego podemos ver aquí que el año pasado fue votado como el mejor asistente y luego ha pillado un puesto de entrenador jefe, por lo tanto sabemos que esto nos sirve como indicativo. Y la última de entrenadores, que siempre es muy interesante, ¿qué jugador en activo será el mejor entrenador en un futuro? Tenemos a Chris Paul con un 30% de los votos, Garrett Temple un 20%, Garrett Temple está en activo, pero no está en activo, o sea que podríamos considerarle un outsider en esta lista. Mike Conley un 13%, me pega un montón, sobre todo de categorías inferiores, y TJ McConnell, que me pega de un colegio peleón o de una universidad peleona allí en Indiana. No sé si le veo tanto en la NBA. Aquí algunos se sorprenden de que no aparezca LeBron James, pero yo creo que se debe principal y únicamente a que él ya ha dicho en varias ocasiones que el tema de entrenador no le llama, no le motiva especialmente, y cuando termine su carrera en la NBA, él va a tirar hacia otros lados, más la parte de ser propietario de una franquicia, meterse seguro con más temas de empresas, de producción de series, de películas. Lo mismo, yo lo he dicho alguna vez, no me sorprendería en absoluto que LeBron James más adelante, dentro de unas décadas, buscase, por ejemplo, ser comisionado de la NBA, es decir, no me sorprendería en absoluto y creo que encaja mucho con el tipo de personalidad que es. Y por último la miscelánea, que es la parte que tiene pues preguntas más tontas, más tal, pero bueno, que siempre da un poquito de juego. Por ejemplo, ¿quién es el equipo más divertido de ver? Indiana Pacers, ahí la verdad que el año pasado sin duda uno de los más divertidos. El equipo que tiene la mejor ventaja de campo, Denver Nuggets. El equipo que tendrá el ataque más eficiente esta próxima temporada, Boston Celtics. Aquí yo me temo que efectivamente será el equipo más eficiente y que será una apisonadora. Y esta me parece una de las más interesantes. ¿Qué equipo tiene un nivel de éxito que es el más difícil de predecir? Bueno, vemos que está bastante repartido. Houston y Pelicans empatan en segunda posición, pero Los Ángeles Lakers, yo creo que para sorpresa de nadie, se llevan un 17%. De hecho, JJ Redick apenas ha recibido confianza en que él vaya a tener un gran impacto en Los Ángeles Lakers, y aquí vemos que genera bastantes dudas lo que van a hacer el equipo de LeBron y Davis. El mejor young core, el mejor núcleo de jóvenes, Oklahoma City Thunder, vamos, está clarísimo. De hecho, lo han bajado porque al final Orlando y Houston han competido mejor este último año, pero sigue siendo el número uno Oklahoma. El jugador más atlético, Anthony Edwards, que yo aquí tengo mis dudas. Es el más atlético estético, pero a lo mejor Amen Thompson es un jugador más atlético que Edwards. No sé, no lo tengo claro del todo, y creo que con Edwards también entra un punto de mística y de estética. ¿Qué jugador de la NBA es el mejor tirador? Stephen Curry, ni la voy a comentar, no sé por qué ha bajado de un 90 a un 87. El jugador más rápido con la pelota en sus manos, de Aaron Fox, completamente cierto. El mejor jugador moviéndose sin la pelota, Stephen Curry, clarísimo. El mejor pasador, bueno, Jokic y Doncic. Al final Jokic también tiene mejores, bueno, podría ser cualquiera de los dos. El mejor líder, Stephen Curry, un 33%, que ha desbancado a LeBron James, que el año pasado tenía un 27%, y Jalen Brunson le ha igualado también con otro 23%. Esto me gusta mucho porque aquí soy muy de Jalen Brunson. El jugador más versátil en la NBA, Giannis Antetokounmpo, y vemos que LeBron se sigue agarrando ahí con un 20% como uno de los jugadores más versátiles. El mejor IQ, Jokic, un 53%. Vemos que aquí se mantiene como el rey. Y por ejemplo también tenemos qué jugador, que esta siempre es interesante, aunque las respuestas no las sabemos, a qué jugador le darías la pelota si tienes el partido ahí jugándose en la última posesión. Stephen Curry un 40%, que ya fue el más votado el año pasado. Kevin Durant un 23%, Luka un 10%, Nikola Jokic un 7%, Damian Lillard un
7%. Y mucha atención a la última porque me parece una joyita muy interesante. Claro, esto es para los ejecutivos. ¿Qué regla, sea del juego, del calendario, de la lotería del draft, del formato de playoffs, de la construcción de plantillas, necesita con mayor urgencia o que más necesita ser cambiada? Fijaros cómo lo más votado ha sido construcción de roster, las normas APRON, las reglas APRON que han empezado, esta es la primera temporada completa, o también, dicho de otra manera, que las matemáticas de los traspasos son demasiado restrictivas, y luego tenemos un OR should be indexed to teams market. Yo lo primero que he hecho cuando he visto esto ha sido escribir a Alejandro Gaitán, oye, ¿sabes qué significa esto? No lo teníamos muy claro, hemos dicho, oye, pues quizás se refiere a que de alguna manera entre en juego lo que genera cada equipo según el mercado en el que estén, lo cual vendría a atentar directamente contra las reglas del juego de la NBA, de repartos y de etcétera, etcétera, de impuesto de lujos, de draft, de tratar de conseguir que todos los equipos puedan competir. Iría en contra de eso, pero he dicho, bueno, quizá no es eso. He escrito a un periodista norteamericano que justo por Twitter había compartido esta parte y me ha venido a decir que él cree que efectivamente se refiere a eso. Yo espero que no suceda esto, pero ya el simple hecho de que los ejecutivos marquen como que la norma de mayor urgencia es cambiar que las matemáticas de los traspasos son muy restrictivas cuando acaba de empezar el nuevo CBA, digo, oye, que esto ya se sabía desde hace tiempo que iba a entrar. Y de hecho ya empezó antes, ya deberíais haber estado operando desde hace tiempo sabiendo que esto entraba y ahora ha entrado. Vale, yo puedo entender que un ejecutivo diga, oye, esto es muy restrictivo, pero por otro lado me suena a ejecutivos a los que les ha pillado un poco el toro y que quizás no sabían muy bien cómo iba a ser esta película, mientras que otros quizás sí que lo sabían y no les ha sorprendido tanto y se han ido a votar pues al calendario, que es lo segundo con un 17%, el ritmo de los partidos, que es una cuestión muy importante con un 13%, el formato de playoffs, que es algo muy comentado, o por ejemplo el tener la agencia libre antes del draft. Yo tengo la sensación que de ese 20%, unos cuantos ejecutivos es que no han hecho bien su trabajo. Hoy ha sido un vídeo completamente improvisado, de hecho, mientras estaba preparando lo que es los resultados de esta encuesta en un hilo de Twitter, lo estaba escribiendo y digo, oye, voy mal de tiempo porque de hecho me voy a entrenar y llego tarde, pero he dicho, oye, puede ser interesante comentarlo en formato vídeo y así algo más ligerito. En fin, estoy preparando muchas cosas, ya sabéis que el próximo lunes, creo que es 14 de octubre, volvemos con la tercera temporada de Dejas el Podcast y este año va a haber muchas novedades. De hecho, dentro de muy poquito tendréis por aquí también un vídeo en el que os iré contando de forma bisemanal, de forma pues cada unos 15 días más o menos, iré subiendo un vídeo de cómo me está yendo esta aventura desde que me marché de DAZN, a mediados de junio más o menos fue, para montármelo todo por mi propia cuenta y darle más caña que nunca a todo esto. Así que, lo dicho, irá viendo más vídeos, este ha sido uno improvisado, espero que os guste y dejadme vuestros comentarios aquí abajo, en la cajita de comentarios, vaya, que quiero leer vuestras opiniones sobre todos estos resultados que nos ha dejado la encuesta de General Managers un año más.